El libro de Job, capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Escribe el autor: y Job, sentado en medio de la ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se rascaba con él. Entonces le dijo su mujer a Job: ¿aún te mantienes en tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Job le dijo a su mujer: hablas como una de tantas insensatas. ¿Acaso solo vamos a recibir de Dios las bendiciones y no las calamidades? A pesar de lo ocurrido, Job no pecó con sus labios. Pues hasta este versículo 10 del capítulo 2 de Job vamos a ver primero. Y os invito a que recordéis que Job tenía una enfermedad que entendemos que fue producida para probar si Job, en medio de todo ese sufrimiento, seguía siendo justo e íntegro, recto delante de Dios, o si más bien, por el contrario, maldecía a Dios por todo lo que le había ocurrido. Recordad también que Job, un varón pues respetable, había perdido a estas alturas a sus criados, a sus siervos, a su ganado y también a sus 10 hijos, 7 varones y 3 mujeres. Y aun con todo ello, él no maldijo a Dios, pese a que seguramente ya algunos comentarían o verían, o él mismo quizá podría llegar a pensar que Dios le había abandonado o que Dios le había enviado todas esas calamidades. Pero no contento con todo ello, el enemigo, el acusador, que incitó a Dios para que le permitiese hacer todo esto, pues hirió a Job y le dio una enfermedad que algunos creen que era como una especie de sarna maliciosa que le atacaba toda su piel, ya sabéis, desde los pies hasta la coronilla de la cabeza. Pero investigando, algunos consideran que concretamente la enfermedad que tenía Job era elefantiasis. Y esta elefantiasis se llamaba así porque generaba llagas, tumores, una especie de cáncer de piel tan severo que incluso las piernas de las personas que tenían esta enfermedad se llenaban de retención de líquidos, salían costras y pus, y por todo ello parecía que tuviesen piernas de elefantes. Por eso viene el nombre de elefantiasis. Pues bien, recordando todo esto, al leer el versículo 8 entendemos un poco más la situación, porque ahí se nos dice que Job se rascaba. Y seguramente ese panorama era un panorama muy grotesco, porque se rascaba, entre otras cosas, porque su piel pues estaría deteriorada y probablemente incluso tendría infección, tendría pus. Pero lo que hay que destacar de este versículo 8, hermanos, es que en medio de este sufrimiento, en medio de que tomaba un trozo de tiesto para rascarse y calmar su picor y su dolor, vemos que Job estaba sentado, según el versículo 8, en medio de la ceniza. Y este acto, hermanos, era una señal de dolor, duelo y desesperación. Y además algunos comentaristas han llegado a afirmar que estas cenizas serían los restos, que no sé si esto alguna vez lo habéis investigado o pensado, que estas cenizas eran los restos de la basura del pueblo donde viviría Job. Y que Job estaba sobre ellos, sobre los restos quemados de basura del pueblo, porque se consideraba a sí mismo, por todo lo que había recibido, un desecho humano, un despojo, y una persona profundamente entristecida y conmovida. Por otro lado, podríamos afirmar que desde que Satanás hirió a Job, que fue lo último que se nos dijo en este capítulo 2, Satanás no vuelve a aparecer más en este libro. No se le menciona. Ni siquiera el propio Job entiende en algún momento de sus diálogos con sus amigos, como se verá posteriormente, en ningún momento Job entiende que su problema o todo lo que había recibido, todo ese mal, podría haber venido del maligno, sino al contrario. Job entendía que todo era por Dios y para Dios, y así lo aceptó.
Sin embargo, resulta particular la intervención y la solicitud que le hace la mujer de Job, al propio Job, pues casi parece que ella fuese usada por Satanás para darle el último golpe después de tantas cosas malas que le acababan de pasar. Y además, al leer eso, cabe preguntarse lo siguiente: ¿por qué Satanás no acabó con la vida de la mujer de Job y sí con sus criados, sus siervos y sus 10 hijos? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué dejar solamente a la mujer de Job? Ya que Satanás estaba tentando, probando a Job, ¿por qué no acabó también con su mujer? ¿Por qué la dejó? ¿Era para hacerle quizá un poco de favor o para de algún modo tener algo de misericordia? ¿O porque quizá pensaba usar a su mujer para meter el dedo en la llaga, como dice una expresión? Ajá. Y así parece que lo hizo, ¿verdad? Que quizá Satanás dejó que esta mujer de Job sobreviviese a todas estas calamidades para que le dijese estas palabras y lo tentase a que blasfeme contra Dios. Pues recordar esto también, hermanos. En medio de todas estas calamidades, en medio de estos diálogos que hemos visto en el capítulo 1 de Job entre Dios y Satanás, con lo que nos debemos de quedar es que el objetivo de Satanás era que Job maldijese a Dios en su cara. Lo estoy diciendo literalmente. Ese era el propósito de Satanás. Que Job, ese supuesto varón perfecto, recto, temeroso de Dios, llegase a blasfemar, a maldecir a Dios en su propio rostro. Ese era su objetivo. Y por ello es que resulta demasiado llamativo que sea precisamente eso lo que le diga la mujer a Job. La mujer de Job le dice a Job: maldice a Dios y muérete. Entonces llama mucho la atención que justo la frase que le dice la mujer de Job a Job coincide con el objetivo de Satanás, que era que Job maldijese a Dios. ¿Nos parece una coincidencia muy particular? Y además, ciertamente el hecho de maldecir a Dios era una cosa muy grave. Hoy en día es algo muy grave, pero en aquel tiempo mucho más, porque era casi como suicidarse, como clamar la muerte de uno mismo, ¿no? Pero quizá bien pudo la mujer aferrarse a lo que también le quedaba a ella, su marido, ¿verdad? Es decir, algunos reflexionan y piensan: la mujer de Job le dijo a Job que blasfeme a Dios para que reciba una muerte directa y así se termine su dolor. Es decir, que la mujer de Job de algún modo fue compasiva con Job y por eso le dijo esas cosas. Pero pensad que esta mujer también se estaba quedando sola. Es decir, el libro de Job se centra lógicamente en Job, pero la mujer también perdió ganado, tierras, criados y lo más importante, sus 10 hijos. Y eso es lo que tendríamos que también tener en cuenta a la hora de pensar en esta mujer. Y hay cierta división de opiniones en ese sentido, como digo. Algunos piensan que esta mujer le dijo esto a Job como una forma de compasión, como para no verle sufrir más. Pero quizá otros piensan que fue usada por Satanás. Y el asunto aquí es que más allá de que sea una cosa u otra, yo creo que una clave muy importante para entender si es una cosa u otra, aunque eso vosotros lo vais a decidir, es cómo le responde Job. Porque solo hay dos opciones. O bien esta mujer se compadeció de su marido, que había sufrido lo mismo que ella, pero que además tenía una enfermedad terrible, y por eso le dijo: maldice a Dios y muérete. O bien Satanás usó a esta mujer para darle el último golpe de gracia a Job, y que así sufra más en medio de todo ese sufrimiento que ya tenía, que se sienta aún más solo y despreciado por su propia mujer, y que de esa manera Job por fin maldiga a Dios en su cara. Esas son las dos opciones. Pero ¿qué sucede? Que Job, al escuchar estas palabras de su mujer, ¿cómo reacciona? Le llama insensata, o dice que como una mujer insensata ha hablado. Entonces quizá esto nos podría dar una pista de qué intenciones estaban detrás de esta mujer, porque Job la reprende, incluso le da una lección
de cómo Dios está al control de todo, de cómo Dios es soberano, dando a entender, recibimos las bendiciones de Dios y no vamos a recibir las calamidades. Es decir, recibimos lo bueno de Dios, no vamos a recibir también lo malo. Fijaos cómo, pues, exhorta a Job a su mujer, ¿no? En esta versión de Reina Valera dice, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y concluye en ese versículo 10, en todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué pensáis vosotros entonces? ¿Esta mujer fue usada por Satanás? ¿O quizá fue una manera de compadecerse de Job? Porque algunos ven a la mujer como la mala, pero a otros ven también a la mujer como una gran víctima. Y para ir incluso un poco más allá, ¿te vas a decir algo? Vale. Para ir un poco más allá y comprender la situación de la mujer y no solamente el contexto y todo lo que estaba viviendo y experimentando Job, hay que entender que esta mujer había perdido a 10 hijos que ella misma había dado la vida, y además, para una mujer en aquel tiempo no era como hoy en día. Es decir, para una mujer en los tiempos de Job, en los tiempos antiguos, toda mujer dependía del sustento que le daba su padre. Y cuando su padre ya era mayor o ella ya tenía pues una edad suficiente como para casarse, el sustento de una mujer estaba a cargo de su marido. Y cuando su marido era mayor o incluso ya fallecía, porque lo común era que el marido tuviese bastante más edad o más edad en general que la mujer dependía de sus hijos varones. Por ello, en el contexto de Jesús, que es mucho más cercano a nuestro tiempo que el de Job, lógicamente, en los tiempos de Jesús varias veces vemos cómo el drama se manifestaba en casos de viudas que habían perdido a sus hijos. Quizá el más conocido, la viuda de Naín. Pero en general las viudas eran personas pero que muy despreciadas en la sociedad, que pasaban por situaciones muy difíciles de precariedad, soledad y necesidad. ¿Por qué? Porque una mujer viuda generalmente era una mujer mayor, por lo tanto su padre ya había muerto. Una mujer viuda, como el mismo nombre indica, ya no tiene marido y por eso se le llama viuda. Por lo tanto, tampoco tiene una persona que le sustente, que sea su pareja. Y además, si esa persona viuda que no tiene padre y no tiene marido pierde a su único hijo varón, si es que tiene alguno, eso prácticamente era la muerte en vida. Eso era condenar a esa mujer a la mayor miseria. O peor, a cometer pecados e inmoralidades para sobrevivir. ¿Y por qué os digo todo esto? Porque esta mujer tenía 7 hijos varones. Y por lo tanto, tendría bastantes posibilidades de ser pues cuidada por sus hijos varones cuando Job falleciese. ¿Qué tal? Pasa. Y por lo tanto, que sus 7 hijos varones falleciesen y que su marido tuviese una enfermedad tan terrible que ni siquiera se podía acercar a él, y además en aquel tiempo era como una enfermedad terminal, de que en cuestión de tiempo iba a morir. Para esa mujer, toda esta situación era terrible. Porque sí, ella no tenía ninguna enfermedad, pero estaba sola, sin hijos, sin tierras, sin nada. Porque ciertamente al principio se nos presenta a Job y a su familia como gente muy rica, con muchas tierras, muchas cabezas de ganado, bueno, con riquezas. Pero todo eso lo van perdiendo, entre ellos sus 10 hijos. Por eso digo que la situación de esta mujer pues era terrible. Porque una mujer, sin al menos un hijo varón que le cuide, era una mujer con un futuro lleno de necesidad, dolor y sufrimiento. Así que os comento todo esto para que quizá empaticéis un poco más con esta mujer, aunque eso no quita que la mujer le habló de una manera un tanto extraña a su marido, aunque algunos argumentan que quizá lo hizo para no verle sufrir más, ¿verdad? Y que la mujer también en ese momento hablaba desde el dolor. Y claro, cuando hablamos desde el dolor, ¿cuántas tonterías decimos a veces, verdad? O cuántas cosas
que no tienen sentido, o incluso canalizamos nuestras frustraciones y nuestras malas palabras con personas que no tienen nada que ver. Y dicho todo esto, yo os planteo lo siguiente: ¿y si son las dos cosas? Es decir, ¿y si la mujer habló a Job desde el dolor, compadeciéndose también por su marido y por su situación, y a su vez también fue utilizada por el maligno para probar de nuevo la fidelidad y el temor de Job hacia Dios? Pues bien, hermanos, como digo, estas son las dos interpretaciones acerca de esta participación de la mujer. Algunos piensan que esta mujer le habló así a Job porque estaba dolida y porque se estaba compadeciendo por la situación crítica en la que se encontraba Job, y otros piensan que Satanás usó a esta mujer para que le diga a Job: maldice a Dios, muérete, y que de esa manera fuese Job tentado a maldecir a Dios y morirse, y por lo tanto mostrar que verdaderamente no creía en Dios, porque al quitarse todas esas bendiciones, pues se vería la verdadera cara de Job, ¿no? Que Job sencillamente temía a Dios y hacía holocaustos y tenía una veneración por Dios, sencillamente porque le iba bien. Si le hubiese ido mal, o si en algún momento le va mal, automáticamente daría la espalda a Dios. Por tanto, si comprendemos o aceptamos la teoría de que quizá esta mujer fue usada por Satanás, lo que está bien claro aquí es que si fue otra tentación, otra prueba de Satanás, Satanás volvió a fracasar. ¿Por qué? Porque el texto nos dice en el versículo 10 que no pecó Job. Y incluso bajo esa línea de interpretación podríamos decir que por eso mismo luego entran en escena, como veremos a continuación, los amigos de Job. Es decir, que quizá la mujer fue la última carta de Satanás porque pensaba que ya con la mujer iba a conseguir que Job negase a Dios, pecase delante de Dios, y como no lo consiguió, envía a sus amigos, entre comillas, porque no sabemos hasta qué punto estos amigos son buenos amigos. Bueno, lo sabremos ahora. Nada más y nada menos que en 40 capítulos, que son los que quedan, porque estamos en el capítulo 2, veremos qué tipo de amigos son estos amigos de Job, y de fondo consideraremos si Satanás estaba detrás de ellos, porque eso es otra cosa muy interesante de este libro, hermanos, que en los primeros 2 capítulos Satanás sale bastante, pero en los siguientes 40 capítulos no sale nunca más Satanás, ni tampoco se le menciona nunca a Satanás. Y de hecho, como os he comentado antes, el propio Job en ningún momento dice que sus calamidades vienen de Satanás, sino que da a entender que vienen de Dios. Porque le dijo a su mujer: ¿no recibiremos lo bueno de Dios y no lo malo? Y yo no sé hasta qué punto Job tenía una comprensión tan profunda de la soberanía de Dios. Porque aunque nosotros por el texto sabemos que Satanás es el que hirió a Job y Satanás es el que incitó a Dios para que le pasase todas estas calamidades, en el fondo todo eso Satanás lo hizo porque Dios lo permitió. Y por lo tanto, detrás de Satanás está Dios también. Esto resulta un poco complejo de entender, porque como que muchas veces vemos a Satanás a un lado y Dios a otro echando un pulso de fuerza y de poder, como que a ver quién gana, y sin embargo la palabra de Dios en ningún momento nos muestra que Satanás está al mismo nivel de Dios. Al contrario, Satanás está en manos de Dios y Dios sabrá lo que hace con él y lo que permite que él haga. Y bueno, recapitulando, hermanos, qué interesante es ver cómo Job, en un tiempo antiguo, fue capaz de descubrir que detrás de todo estaba Dios. Porque pensadlo, Job no tenía una relación íntima con Dios como si lo tuvieron los patriarcas, o como si lo tuvieron otros siervos de Dios usados por Dios, como Moisés o Josué. Job no tenía esa relación tan cercana. Job era una persona temerosa de Dios, que incluso pensaba que quizás sus hijos podían cometer pecados delante de él, y por eso hacía holocaustos en el nombre de sus hijos para de algún modo mantener a su familia limpia delante de Dios, ¿no? Pues ese Job, que después de hacer todo eso y sufrir todo el daño que recibió, perder criados, siervos, animales y a sus propios hijos, ese Job no echó la culpa a Satanás, ni tampoco dijo: bueno, quizá habrán sido casualidades de la vida y catástrofes que justo pues les tocó sufrir, porque recordad que algunos de sus criados y sus animales fueron masacrados por tribus. Y en otros casos, como por ejemplo sus hijos, dice que entró un viento fuerte a la casa, y tan fuerte que tumbó la casa y cayó el techo encima de todos sus hijos, que estaban reunidos teniendo un banquete y todos murieron. Entonces,
Bien, Job podría haber dicho, vaya, qué mala suerte la mía, que justo se han dado estas catástrofes naturales y justo se han dado estas guerrillas de los caldeos y los sabeos y que justo me ha pasado todo esto en un solo día. Pero Job no dice eso. Job entiende que todo lo que le ha pasado es porque Dios lo ha permitido. Y aún así no blasfema contra Dios ni peca contra Él en absoluto, sino que más bien se mantiene fiel delante del Señor. Y aquí es, por tanto, donde encontramos uno de los mensajes centrales de este libro. Las personas que tienen fe en Dios deben confiar en Él tanto en la prosperidad como en la adversidad. Lo vuelvo a repetir, las personas que tienen fe en Dios deben confiar en Él tanto en la prosperidad como en la adversidad, aun cuando a veces no entendemos el porqué de las cosas tan duras que vivimos. Porque ciertamente cuando nos pasan cosas muy duras y difíciles de la vida, no entendemos por qué. Y una de las mayores preguntas es ¿por qué lo permites, Señor? Claro, y ahí además se redefine lo que a veces nosotros entendemos como bueno y como malo. Porque como os he dicho en otras ocasiones, nosotros, conforme leemos la palabra de Dios, entendemos lo siguiente, que al final a los que aman a Dios todas las cosas son para bien. Y eso significa que aquellos que aman a Dios, que conocen a Dios, que están con Dios, todas las cosas, todas, les van para bien, porque incluso aquellas que podemos denominar como malas, en el fondo son buenas, porque me ayudan a crecer espiritualmente, me ayudan a conocer más a Dios, me ayudan a luego compartir de Dios a otros y compartir mi testimonio y lo que he vivido para que otros también crean y entiendan que ese Dios es un Dios real, que se preocupa por mí. Aun cuando a veces deja que pase por malas situaciones, en el fondo son situaciones que luego me van a ayudar a ser mejor. Al igual que un padre, pues poco a poco va enseñando a su hijo e incluso le va dando responsabilidades, aun sabiendo que va a cometer errores, porque es necesario que todo eso suceda para que ese hijo sea una persona independiente y madura. Porque un hijo consentido no va a hacer nada. Un hijo al que su padre siempre se lo hace todo es un hijo que se va a quedar atrofiado y siempre dependiente de sus padres. Y por ello, recapitulando y concluyendo esta sesión de hoy, y ya continuamos el viernes que viene, pensando en los diferentes relatos que tenemos en los evangelios, pensando en este testimonio de Job y lo que estamos aprendiendo de él, yo creo que pensando en todos estos casos, una pregunta que debería surgir en nosotros es ¿por qué no estamos viviendo más pruebas todavía de las que ya hemos vivido? Porque en efecto aquí se está poniendo sobre la mesa varias realidades. Que muchas de las pruebas y situaciones que vivimos es por culpa de nuestras malas decisiones. Algunas otras cosas es porque Dios las hace para que luego manifieste su poder por medio de nosotros. Otras cosas se dan por la culpa del pecado de terceros. No de mis pecados y mis malas decisiones, sino que otros han pecado y ese pecado ha generado más pecado y ese pecado también me ha afectado a mí. Y luego también hay otras cosas malas que me pasan porque detrás del mal hay un príncipe del mal que también hace de las suyas. Entonces, teniendo en cuenta que a veces Dios permite que nos pasen cosas para que luego Él manifieste su gloria y su poder por medio de nosotros, teniendo en cuenta que Satanás también intenta hacer de las suyas para oponerse al reino de Dios y su justicia, teniendo en cuenta que yo por mis pecados también recibo consecuencias y que a veces me caen a mí las consecuencias del pecado de otro, la pregunta, como os he dicho antes, debería ser ¿por qué no estoy pasando incluso por más pruebas de las que ya he pasado? Y estoy seguro que cada uno de vosotros ha pasado ya por varias pruebas. Y estoy seguro también que pasaréis por más si el Señor pues así quiere que sigamos viviendo un tiempo más delante de Él en este mundo. Y la respuesta es pues porque el Señor no nos va a dar ninguna prueba más que no podamos soportar. Es decir, que el Señor incluso es un buen administrador de aquellas cosas que vamos a vivir por culpa nuestra, por culpa de otros, porque Satanás hace de las suyas y porque Dios mismo también nos usa para ser de testimonio para otros. Pero lo que os quiero decir con todo esto es que al final estas pruebas que nosotros vivimos, al final van a ser siempre para bien, que demos gracias a Dios por aquellas que hemos recibido, aunque seguramente en los momentos en los que los hemos experimentado no queríamos nada de eso, pero quizá ahora vemos atrás y decimos gracias a eso he madurado, gracias a eso he crecido, gracias a eso puedo compartirlo a otros y que esas personas piensen en Dios, que conozcan a Dios y por lo tanto gloria a Dios. Porque al final, al ser yo imagen y semejanza de Dios, vosotros ser imagen y semejanza de Dios, ¿qué es lo que tengo que reflejar en mi vida? ¿A Dios? No a mí, a Cristo.